Hola, mi nombre es Vanessa y hoy les hablaré sobre el feminicidio en México y cómo este es una reflexión de las carencias de nuestra sociedad. En México, ser mujer implica vivir en un constante riesgo, pues el ser de este género te predispone a un gran número de obstáculos e incluso aumenta las posibilidades de que alguien termine tu vida y salga impune. Los feminicidios se han vuelto, desgraciadamente, un tema de conversación recurrente en noticias, en las redes sociales e incluso en movilizaciones civiles en diferentes estados del país. Y con razón, pues estos se han vuelto cada vez más comunes, aumentando un 53% en los últimos 3 años. Y puede ser que te preguntes, ¿por qué siguen en aumento? Pues la respuesta es clara. La impunidad, el machismo y la negligencia se han encargado de obstaculizar la justicia en estos casos, dejando en evidencia la carencia de valores, empatía, orden y legalidad en la sociedad y el sistema mexicano. Sí, este es un problema social, político y judicial, pues se ven involucradas instituciones gubernamentales, grupos criminales y el papel de la sociedad, que constantemente busca culpar a la víctima y difamarla, en vez de culpar a los homicidas, ya que se dejan llevar por estereotipos y por la cultura de machismo que sigue muy presente en los mexicanos. El feminicidio, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se define como los homicidios de mujeres por razones de género. En muchos casos son comunes también las desapariciones, la violencia sexual, las lesiones infamantes y son perpetuados mayormente por parejas, exparejas o gente de confianza de la víctima, y en un contexto de violencia previa, discriminación, intimidación o delincuencia. De manera que este tipo de actos pueden considerarse, según la ética, como humanos, pues son ejecutados de manera consciente y libre por los feminicidas, lo que refleja un poder sobre las mujeres, físico y psicológico, que se autootorgan estos criminales, y que ven justificado en los puntos de vista del machismo, que pone constantemente a la mujer debajo del hombre. De igual manera, las víctimas pierden su dignidad humana, pues no se respetan sus derechos ni libertades, y se cometen acusaciones que buscan humillarlas y denigrarlas a tal punto que se deja de verles como persona, y al no poderse defender, son culpadas de su propio homicidio. Actualmente, en México, para este tipo de delitos muy pocos cumplen una condena, es decir, no existe una verdadera justicia para la víctima y su familia. Es por esto que se ha llegado a la conclusión de que existe una llamada ruta de impunidad de 8 componentes, que expone las fallas que obstaculizan la obtención de justicia para los casos de feminicidio en el país. Estos componentes están conformados por... Estos obstáculos de igual manera impiden a la libertad de las víctimas. La cólera, el odio, la violencia y la ignorancia por parte de los feminicidas y el sistema priva que las víctimas tengan una vida plena o, cuando ya es demasiado tarde, un juicio justo. Claramente hace falta implementar valores como la sensibilidad, la cooperación, la integridad, el respeto, la unidad, la igualdad y la justicia en la sociedad, porque son estos los necesarios para cambiar el contexto de violencia y de estereotipos hacia la mujer, los que a su vez son antecedentes a los feminicidios. Teniendo una sociedad que defiende la igualdad, que se involucra y no es indiferente, que exige justicia para todos y todas, tendrá como resultado una sociedad unida contra los crímenes por razones de género y contra la impunidad que existe en el sistema judicial. Legalmente, todas las mujeres que han sido víctimas debían estar protegidas por distintas leyes que defienden los derechos y garantías individuales, como el artículo 1 de la Constitución mexicana y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Sin embargo, no siempre se cumplen debido a los factores antes mencionados. En mi opinión, las leyes que se necesitan para abordar este tema son de carácter prohibitivo, pues es necesario ponerle alto a las conductas que ponen en vulnerabilidad a las mujeres, como la violencia y la discriminación, e incluir penalizaciones más altas para las autoridades que sean negligentes en casos de feminicidios, pues casi siempre resultan inafectados por sus responsabilidades. A continuación, les presentaré 3 propuestas para luchar contra los feminicidios en México. La primera propuesta es crear en las escuelas un taller que informe a las mujeres de sus derechos
y leyes que las protegen contra la violencia de género, así como instituciones y organizaciones a las que pueden acudir a pedir ayuda. De igual forma, educar e impulsar en los alumnos y alumnas una cultura de igualdad y empatía, para que desde temprana edad se vayan rompiendo los estereotipos y conductas machistas. Mi segunda propuesta sería crear un dispositivo como pulsera, aretes o dijes que contenga un GPS y pueda activarse para pedir ayuda a las autoridades en caso de que se ataque a una mujer o sienta que está en una situación de riesgo, y que sea otorgado por el gobierno, especialmente en los estados con más violencia. Finalmente, también me gustaría impulsar la creación de exposiciones en museos e escuelas que hablen sobre el feminicidio y expongan de manera explícita la verdadera crueldad de estos crímenes, para que se deje de culpar a la víctima y no se justifiquen las cosas horribles que hacen los victimarios, y llevar testimonios de las familias para aumentar la sensibilidad de la población, así como organizar excursiones en las que los estudiantes acudan para concientizarse e informarse. Para concluir, me gustaría recalcar que esta problemática afecta a nuestro país de manera importante, pues el contexto violento y de riesgo en el que las mujeres viven y se desarrollan disminuye su calidad de vida, pues se ven obligadas a dejar de salir cuando no hay alguien que las acompañe, a permanecer en relaciones violentas por miedo a que las maten, a no poder vestirse o expresarse libremente para no provocar, entre comillas, a los criminales, entre muchas otras situaciones. Personalmente, encuentro que el aumento en los feminicidios y la impunidad en esos casos me afecta directamente, pues produce una sensación de miedo e impotencia, ya que al observar y escuchar comentarios como pues ¿para qué se viste así? O es su culpa por andar de fácil, me hace ver que si algún día algo me pasara, dejaré de ser juzgada como persona y se me culpará por qué hice o no hice, cuando la responsabilidad es de quien mata, no de quien muere, lo que me provoca una sensación de incredulidad ante la insensibilidad por parte de la sociedad en la que vivo y una desconfianza en el sistema judicial, que se supone existe para defender mis derechos, así como los de todos. Finalmente, es igual importante incluir que la ética es de gran relevancia en la lucha contra este crimen, pues es la que nos puede ayudar a estudiar las causas detrás de estos hechos y al poderlas establecer, se les puede buscar una solución que renueve los valores y la moralidad de todos y así erradicar conductas inhumanas como las que cometen los feminicidas. Si tú como yo estás harta de sentir miedo al salir sola a la calle, te invito a que te sigas informando y apoyando a la causa contra la violencia hacia las mujeres. Es importante que todos concienticemos a las personas que tenemos alrededor para que unidos luchemos contra la cultura machista y contra los feminicidios.